de osteoporosis. Estábamos mencionando la prevención de la osteoporosis y para esto frecuentemente se administra calcio y vitamina D. Cuando los niveles de vitamina D están muy bajos, tenemos que nivelar a la concentración adecuada administrando dosis elevadas. Generalmente 50.000 unidades internacionales por semana. En estos casos, como la dosis es elevada, es necesario también administrar conjuntamente magnesio y o potasio para evitar los calambres, los cólicos. Por otra parte, ustedes saben que hay la vitamina D3 y la vitamina D2. La vitamina D3, el colecalciferol, se prefiere prescribir más que la vitamina D2 o ergocalciferol. Por otra parte, son importantes los ejercicios. No se olviden que son pacientes posmenopáusicas, pacientes en la tercera edad, por tanto los ejercicios deben ser los adecuados y apropiados. Generalmente ejercicios leves a moderados, básicamente de resistencia, caminatas, trotar, subir gradas, bicicleta estacionaria. Es un buen ejercicio en estas pacientes levantar pequeños pesos para fortificar los brazos, los músculos. Por tanto, es fundamental la actividad física y debe diario y la mayor parte de los días de la semana. Entonces, estas pacientes deben hacer actividad física, como también es necesario la exposición al sol para la activación de la vitamina D. También es necesario fortificar los músculos, evitar las caídas, mejorar la flexibilidad. Tratamiento de la osteoporosis. Recuerden que, por definición, la osteoporosis es igual o mayor a 2 desviaciones estándar por debajo de lo normal. Por debajo de lo normal. Y para esto se puede utilizar diferentes fármacos. Los bifosfonatos son los fármacos de primera elección. Evitan la reabsorción ósea. Aumentan la densidad de la masa ósea. Los bifosfonatos, una vez que empieza a administrarse,
el resultado favorable recién empieza a manifestarse después de los 6 meses de iniciado el tratamiento. Por eso, si ustedes recuerdan, los controles con densitometría deben hacerse después de 2 años y no antes. Los bifosfonatos, repito, son considerados fármacos de primera línea en el tratamiento de la osteoporosis. Instrucciones. Deben ingerirse estos fármacos con el estómago completamente vacío. Por otra parte, deben tomarse con un vaso completo de agua. Por otra parte, una vez que se ha ingerido, la paciente debe estar parada o sentada mínimo 30 minutos y está completamente prohibido estar en decúbito. Entre los efectos colaterales están el reflujo gastroesofágico con el daño consecutivo. Por eso es que, una vez ingerido, estas pacientes deben estar paradas o sentadas por lo menos 30 minutos. Ingerir con el estómago vacío y con un vaso lleno de agua. Otro de los efectos colaterales muy raros es una necrosis avascular de la mandíbula o maxilar inferior. Eso es algo muy raro, pero que puede ocurrir. Otro efecto colateral muy raro son fracturas anómalas del fémur. Por tanto, los bifosfonatos son los fármacos de primera línea. Evitan la reabsorción ósea. Actúan en la relación osteoblastos-osteoclastos. Unas células ayudan en la remodelación ósea y otras prácticamente en la destrucción ósea. Entre los bifosfonatos están el alendronato, el risandronato, el ivandronato y el ácido zoledrónico. Inicialmente se utilizaba más el alendronato, primero con una dosis diaria, luego 10 miligramos día, luego apareció el alendronato con una dosis de 70 miligramos y esto hacía suficiente una dosis cada semana por vía oral. Posteriormente aparece el ivandronato y es el que existe con mayor frecuencia en nuestro medio, una dosis de 50 miligramos vía oral cada mes. Por tanto, es una de las mejores formas de administrar porque es mensual. El ácido zoledrónico
5 miligramos se inyecta por vía endovenosa y su acción es por un año. Entre los fármacos, entre los bifosfonatos utilizados por vía oral, el que tiene una acción ligeramente más rápida que el resto es el risandronato. Luego, otro fármaco para la osteoporosis son los moduladores selectivos de los receptores estrogénicos. Aquí ya estamos hablando de otro tipo de fármaco, los moduladores selectivos de receptores estrogénicos. Entre estos está el raloxifeno. Perdón, me olvidé mencionar que los bifosfonatos reducen en un 40 a 65% el riesgo de fracturas vertebrales y reducen en un 20 a 35% el riesgo de fracturas no vertebrales, por ejemplo, fracturas de cadera, fracturas de antebrazos. Los bifosfonatos son más eficaces para reducir la posibilidad de fracturas vertebrales. El raloxifeno. Decíamos que era un modulador selectivo de los receptores de estrógeno. Su mecanismo de acción es que aumentan la densidad de la masa ósea. No tienen los efectos colaterales de los bifosfonatos, pero su acción es menor que los bifosfonatos o los estrógenos. Por otra parte, protegen o disminuyen el riesgo contra un cáncer de mama. Al ser un modulador selectivo de los receptores estrogénicos, también tiene cierta acción antiestrogénica y por tanto pueden desencadenar manifestaciones vasomotoras de la menopausia, como son los bochornos u oleadas de calor. Por otra parte, pueden provocar un tromboembolismo venoso. Más riesgo para provocar un tromboembolismo venoso, más riesgo de provocar un accidente cerebrovascular. Por tanto, hay que utilizar considerando estos efectos colaterales del raloxifeno. La calcitonina es, como ustedes saben, es una hormona, pero su acción no es tan considerable, no es tan favorable. La calcitonina aumenta también la densidad de la masa ósea,
Pero repito, a pesar de ser la hormona, su efecto no es tan favorable, no es comparable al de los bifosfonatos o los estrógenos. La calcitonina se administra por vía intramuscular o subcutánea 100 miligramos subcutáneo pasado un día. También existe el spray intranasal 200 miligramos diario. Lógicamente, por ser hormona, tiene un costo muy elevado y, repito, tiene menor acción favorable que los bifosfonatos o los estrógenos. Otro fármaco que sí tiene una acción muy importante es la hormona paratiroidea. Aumenta considerablemente la masa ósea. Es considerado un fármaco anabólico. Es considerado un fármaco anabólico. Tiene una respuesta muy favorable en el tratamiento de la osteoporosis. Su administración es por vía intramuscular o generalmente subcutánea y es una administración diaria, utilizado en casos muy especiales también por ser una hormona sintética de costo elevado. Repito, incrementa considerablemente la masa ósea. Por su tipo de acción es considerado un anabólico por la multiplicación celular. El denosumab es otro fármaco utilizado en la osteoporosis. El denosumab son anticuerpos monoclonales que evitan o disminuyen la reabsorción ósea, aumentan la densidad de la masa ósea. También se utilizan por vía subcutánea 60 miligramos subcutáneos cada 6 meses. Lógicamente, por ser anticuerpos monoclonales, también es de costo muy elevado. El raloxifeno se usa por vía oral 60 miligramos día, todos los días. Entonces, aclaramos que el tratamiento más adecuado, el de primera línea, vienen a ser los bifosfonatos. Y actualmente existe el ibandronato, una tableta vía oral cada mes. Con eso disminuimos considerablemente sus efectos colaterales, el reflujo gastroesofágico, las esofagitis. Y además es de costo mucho más accesible. Muy bien, con esto hemos terminado el tema de menopausia.
Y ahora vamos a continuar con otro tema. La dismenorrea es un motivo de consulta muy frecuente en ginecología. Definición. La dismenorrea es el dolor cólico recurrente localizado en el abdomen inferior y relacionado con el periodo menstrual. Repito, la dismenorrea es un dolor cólico recurrente localizado en el abdomen inferior y relacionado con el periodo menstrual. Por tanto, solo hay dismenorrea cuando hay menstruación. Frecuentemente existen o se acompañan de otros síntomas. Por ejemplo, dolor de espalda, cefalea, dolor en las extremidades, mareos, náuseas, vómitos, diarrea. Bueno, cada uno de las doctoras que ya casi van a entrar al internado podrán recordar o ver si presentan dismenorrea y si se acompañan de estos otros síntomas que hemos mencionado, como el dolor de espalda, la cefalea, dolor en los miembros, mareos, náuseas, vómitos, diarrea. Por otra parte, la dismenorrea en condiciones normales altera la actividad habitual, normal de las mujeres y generalmente requieren fármacos analgésicos para disminuir o contrarrestar estos dolores menstruales. Incidencia. Un 50% de las mujeres presenta o ha presentado dismenorrea. La dismenorrea es mucho más frecuente en pacientes quinceañeras o en los primeros años de la década de los 20. Un 60 a 90% de las mujeres adolescentes presentan dismenorrea. Por otra parte,
un 10% de las pacientes que presentan dismenorrea es una dismenorrea incapacitante y que requiere analgésicos por vía endovenosa por 1 o 2 días. A medida que pasan los años, va disminuyendo la incidencia y la intensidad de la dismenorrea. Por tanto, la dismenorrea es un motivo de consulta frecuente en ginecología. Y repetimos, sobre todo en pacientes jóvenes. Y otra observación. Después del primer embarazo, frecuentemente disminuye la incidencia y la intensidad o intensidad de la dismenorrea. Dismenorrea, clasificación de la dismenorrea. Se clasifica en dismenorrea primaria y dismenorrea secundaria. Es una dismenorrea primaria cuando no existe una causa subyacente. No se encuentra una causa patológica. También, por este motivo, recibe el nombre de idiopática. En cambio, en la dismenorrea secundaria existe una causa patológica. Por ejemplo, los fibromas o leiomiomas, la endometriosis, la adenomeiosis, procesos inflamatorios pélvicos y también procesos infecciosos pélvicos. Tanto inflamatorios como infecciosos pélvicos pueden causar la dismenorrea secundaria. Dismenorrea primaria. Habíamos mencionado que es el dolor menstrual donde no existe una causa subyacente o una causa patológica. Se presenta sobre todo en mujeres jóvenes adolescentes. Es un dolor que aparece el primer o segundo día del ciclo y luego desaparece. Es un dolor cólico, localizado en abdomen inferior y sobre todo a nivel de hipogástrico. La dismenorrea primaria está ocasionado por la acción de las prostaglandinas. Lo hace a través de la vía del ácido araquidónico. En estas pacientes existe una producción mayor de prostaglandinas a nivel endometrial.
Repito, existe una mayor producción de prostaglandinas a nivel endometrial, sobre todo la prostaglandina F2-alfa. Esto va a provocar contracciones uterinas más intensas, va a disminuir el flujo sanguíneo, va a provocar isquemia y lógicamente va a provocar dolor. También las prostaglandinas explican la presencia de náuseas, vómitos y diarrea. El diagnóstico generalmente se hace por clínica. El interrogatorio nos indica que es un dolor cólico que aparece con la menstruación, generalmente después de 2 días remite espontáneamente. Al examen físico, ocasionalmente se observa aumento de sensibilidad a nivel pélvico, sobre todo aumento de sensibilidad mayor a nivel uterino que a nivel anexial. En pacientes jóvenes, adolescentes, generalmente con estos parámetros hacemos el diagnóstico y ocasionalmente, muy ocasionalmente, podemos solicitar exámenes complementarios como una ecografía pélvica. Decíamos que la dismenorrea primaria se producía fundamentalmente por un incremento en la producción de prostaglandinas a nivel del endometrio. Por tanto, el tratamiento se efectúa con antiinflamatorios no esteroideos, llamados también antiprostaglandínicos, porque van a actuar sobre la prostaglandina, disminuyendo su producción, actúan a nivel de la ciclooxigenasa, evitando la conversión de ácido araquidónico en prostaglandinas. En una mujer joven, adolescente, se empieza el tratamiento con los AINES. Y como ustedes saben, existe una gran cantidad de AINES. Por ejemplo, el celecoxib, que es un inhibidor COX. La indometacina, genéricamente corresponde al grupo de ácido acético. El diclofenaco, que también corresponde al otro grupo de ácido acético. El ibuprofeno, que corresponde al grupo del ácido propiónico. El ketoprofeno,
que también corresponde al grupo del ácido propiónico, el ketorol, que también corresponde al grupo de ácido propiónico, el ácido mefenámico, que corresponde al grupo de los mefanatos. Se ha observado que existe mayor respuesta o una respuesta más favorable al uso de ibuprofeno a una dosis de 600 a 800 miligramos cada 8 horas, al naproxeno a una dosis de 500 miligramos vía oral cada 12 horas y al ácido mefenámico a una dosis vía oral de 500 miligramos cada 8 horas. En general, si no hay respuesta favorable a un grupo de antiprostaglandínicos, se puede cambiar a otro grupo de antiprostaglandínicos hasta obtener una respuesta favorable. El inicio de estos antiprostaglandínicos debe efectuarse inmediatamente a la aparición de los dolores. En mujeres que se dan cuenta 24 horas antes que ya va a empezar su periodo menstrual, es mucho más conveniente empezar 24 o 48 horas previas para de esta manera disminuir los niveles de prostaglandinas. Entonces, repito, si no hubiera respuesta favorable al ibuprofeno, se puede pasar al ácido mefenámico. Si tampoco hay respuesta favorable al ácido mefenámico, se puede pasar a otro tipo de antiprostaglandínicos como el naproxeno, la indometacina, el celecoxib. El celecoxib, ustedes saben que tiene supuestamente menos efectos colaterales gastrointestinales, tiene mayor costo, pero actualmente se han reportado y cada vez con mayor frecuencia efectos colaterales a nivel cardiovascular. Por lo tanto, su empleo ahora está bastante interrogado. Cuando no hay una respuesta muy favorable a los antiprostaglandínicos vía oral, se puede utilizar analgésicos endovenosos. Y repito, un 10% de las pacientes con dismenorrea es una dismenorrea incapacitante que requiere este tipo de analgésicos endovenosos. En pacientes jóvenes que no desean embarazo, lo ideal sería utilizar anticonceptivos hormonales.
O sea, que van a evitar la ovulación. Por tanto, al evitar la ovulación, van a evitar una proliferación endometrial y por tanto van a disminuir considerablemente la síntesis de prostaglandinas. Entre los anticonceptivos hormonales están las pastillas combinadas estrógeno-progestágeno, que pueden utilizarse en forma mensual o administrarse pastillas durante 3 meses seguidos, que actualmente es una forma cada vez más utilizar pastillas que contengan principios activos por 3 meses, luego suspender, y de esta manera estas pacientes tienen solo 4 sangrados durante el año. También pueden utilizarse los anticonceptivos en forma de parches. Los parches anticonceptivos también contienen estrógeno más progestágeno, y es un parche por semana, 3 parches cada mes, y la última semana se descansa para un sangrado por deprivación hormonal. También existen los anillos vaginales anticonceptivos que una vez colocado, tienen una acción por 3 semanas de liberación hormonal. Otra forma es utilizar los inyectables trimestrales como el Depo-Provera, recordando inclusive que puede provocar osteoporosis cuando se utiliza por largos periodos y lógicamente periodos de amenorrea o irregularidades menstruales. Pero son muy eficaces para aliviar el dolor. Luego se puede emplear los implantes subdérmicos y finalmente, si es factible, colocar un dispositivo intrauterino que contenga progestágeno. En este caso, el Mirena, que contiene levonorgestrel. Los anticonceptivos hormonales pueden controlar en un 80 a 90% el cuadro doloroso. También existe lo que se denomina la terapia no farmacológica, quirúrgica. Actualmente ya no se considera el tratamiento quirúrgico como era la resección de los nervios que inervaban el útero. Luego está la estimulación eléctrica transcutánea de los nervios que hemos mencionado que están inervando al útero. Estimulación eléctrica transcutánea de los nervios. Se ha observado que su eficacia no es mayor que el de los antiinflamatorios no esteroideos. Solo se recomienda o se utiliza cuando está contraindicado el uso de AINES o por algún motivo la paciente rechaza este tipo de tratamiento. Luego, la colocación de paños calientes en el abdomen inferior. Se ha demostrado que existe respuesta favorable mayor que al uso de los placebos.
Por tanto, tiene cierta eficacia. Su eficacia es mejor inclusive que el paracetamol. Recuerden que el paracetamol es un analgésico, pero no un antiinflamatorio, un AINE. Finalmente, se recomienda a estas pacientes efectuar ejercicios no competitivos. Son pacientes jóvenes o adolescentes o en los primeros años de la década del 20. Muy bien, con esto hemos visto la parte de la dismenorrea primaria. Luego nos toca ver la dismenorrea secundaria, donde existe una causa patológica, y vamos a continuar viendo lo que es el síndrome premenstrual y el trastorno disfórico premenstrual. Cuando veamos el trastorno disfórico premenstrual, se van a dar cuenta de la importancia de este cuadro clínico y cómo puede afectar a la mujer. Bueno, lamentablemente la dismenorrea, el síndrome premenstrual y el trastorno disfórico premenstrual son patologías exclusivas de las mujeres, y aunque la dismenorrea se observa principalmente en mujeres jóvenes, el síndrome premenstrual y el trastorno disfórico premenstrual, pues se puede observar ya en mujeres mayores. Muy bien, si alguien tiene alguna pregunta, por favor, si alguien quiere alguna aclaración, puede hacerla en este momento. No hay preguntas, no hay dudas. Creo que no, doctor, todo claro. Muy bien, si todo queda claro, me alegra. Si no, por favor, pueden hacer las preguntas o solicitar las aclaraciones al comienzo de la próxima clase, que es el día lunes. Por tanto, me despido. Que tengan un buen día y luego un buen fin de semana. Buenos días. Que tenga Gracias, un buen día, doctor. Hasta doctora. luego. Hasta luego, Buen día, doctor. doctor. Gracias. Que estés bien.